Así que Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Diego, ¿Cómo andás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y por la presentación. Bueno, Sí, ¿cómo fue que tuviste este cara a cara, mano a mano con Chico Novarro y por qué esta historia permaneció guardada, este material, hasta que lo compartiremos ahora en un ratito? sí, yo vengo de alguna manera haciendo notas o investigando así notas especiales sobre la música de Córdoba, que algunas de esas notas las publico en La Voz del Interior como colaborador. Y yo sobre Chico Novarro, cada tanto, cuando uno ve lo que pasaba en Córdoba en la década del 50, que era la época de las orquestas de jazz, aparece el nombre de él. En el sentido de que él viene a vivir a Dianfunes cuando tenía 12 años. Él es nacido en Santa Fe. Y se muda a Córdoba con la familia, como mucha gente en esa época, porque tenía problemas respiratorios. Y Se vino por el clima seco. Exactamente. Entonces él vivió 3 o 4 años en Dianfunes, y después toda la familia se muda a Córdoba, y él ya con 12 o 13 años tocaba la batería y empieza a formar parte de orquestas. Se había ganado un lugar en la escena musical cordobesa de Sí, los años 50. Exacto, porque no solamente que tocaba, sino que él empezó a estudiar música. Claro. ¿Cómo te da Chico Novarro la posibilidad de entrevistarlo, Diego? Bueno, yo en esa época, porque esta nota la hice fueron semanas antes de que empezara la pandemia, Sí. Fines de febrero del 2020. Y yo, en el 2018 salió una autobiografía de él por la editorial Planeta, un libro recomendable para aquel que quiera saber un poco más de la vida de él. Y ahí leo ese libro y él habla de toda esa época de Córdoba, como más detalladamente, y ahí cuenta que él empieza a cantar algunos boleros y tangos en esas orquestas, y que lo hizo en un carnaval en La Falda. Ah, mirá. Eso sale ya en la primera página de ese libro. Entonces, a partir de ahí es como que dije, tengo que hacerle una nota. Y bueno... Ahí entraste a tratar de contactarlo, claro, de lo que pasa es que ya en vincularte. esa época yo no lo veía en televisión, no lo veía en los medios, no veía que daba conciertos. Entonces, y sabía que ya estaba grande. Lo veías al margen de la escena. Claro, al no, margen y de yo no todo. sabía si estaba enfermo, si estaba Claro. retirado. Y un día, de casualidad, enganché un programa en la televisión pública de Pinky, y él estaba con Dani Martin. Fueron, porque la conocían a Pinky por su historia, y entonces lo vi cantar y dije, estaba, viste, como que... Hay que buscarlo. Espera, antes de que nos cuentes cómo fue el encuentro con él y cómo finalmente te abre sus puertas, recordemos, por si hay alguien muy joven desprevenido viéndonos, quién es Chico Novarro, autor de himnos, de clásicos universales. Alrededor de 700 canciones tiene, ¿no? Sí, Compuestas. Sí, él grabó 30 discos. Lo que pasa es que él, en una primera etapa, como compositor, Sí. muchos mexicanos grabaron canciones de él, entre ellos José José, que es un cantante y actor muy popular en México, que vendió 100 millones de discos. Después le grabaron, no sé, José Feliciano, Olga Guillot. Por ahí más acá cerca en el tiempo, en el primer disco de boleros de Luis Miguel, hay una canción de él que Claro. se llama Cómo, que en realidad esa canción en México es muy conocida. La de antes. Claro, porque la graba Tito Rodríguez, que era un cantante puertorriqueño también muy conocido en esa época, década de 50, 60, le grabó muchas canciones. Entonces, los mexicanos conocen muchos temas de Chico, pero que no saben que... Que es de saber de que es Chico, de Chico claro, Novarro, eso. claro. Exacto. ¿Y en la entrevista él te cuenta todo eso? Sí, sí, y también, de hecho, cuando estamos hablando, él me dice, me acaban de dar el premio Diamante Spotify, porque Televisa estaba usando en una telenovela, parece la más vista, una canción vieja de él que se llama Amnesia, Ajá. que es grabada es en coautoría con el cordobés Dino Ramos. Dino Ramos es otro autor y compositor, que hay muchos temas de Palito Ortega
en composición en conjunto. Juntas. Dino Ramos también es de la Olvidado. época del Club del Clan. Claro. Bien. Entonces, y también ahí en el 2020 me contó que en esos días había salido una versión de Algo Contigo grabada por Ana Belén y Rubén Blades. Bueno, hay algo que no habíamos dicho, clave. Algo Contigo es de Chico Novarro, Sí, uno sí, de los sí, sí, himnos compuestos por Chico Novarro. Algo Contigo, nada menos. Sí, después todo el mundo grabó, es decir, Los Panchos, Bueno, María la Marta Serralima. carta de un león a otro, una Claro, canción ahí que se hace hice- conocido como en la escena del rock. Claro. Porque Baglietto graba una canción de él que era del año 70, que era una canción así media desconocida. Entonces, a partir de ahí lo conoce como la generación joven de la década del 80. Y yo creo que a medida que pasa el tiempo se van rescatando como viejas canciones. Yo lo que valoro mucho de él es que él, en esa época que tocaba en orquestas, era una época que todavía la industria del disco no había explotado mucho. Entonces las orquestas tenían que tocar mucho en vivo y en los auditorios de las radios. Claro. Entonces, los músicos de esa época, de la década del 40 y del 50, giraban mucho. Es como que estaban tocando por todos lados. Y sí. Y él, teniendo 16, 17 años, con la orquesta de acá de Córdoba, iba y hacía giras en Chile, en Paraguay, giras que duraban un mes o que los contrataba un casino para estar una temporada. Claro. Entonces, él en uno de esos viajes se va por 4 meses o 3 meses a Colombia y en realidad se termina quedando un año. Y él ahí aprende mucho de los ritmos y estilos colombianos y cuando vuelve, él graba 2 o 3 cumbias y es uno de los primeros que graba ese estilo, porque después, 3, 4 años después, se pone de moda los guaguancó o el cuarteto Claro. imperial. Bueno, ¿quieren que veamos? Dale. Vamos a ver dale. esta nota maravillosa con Chico Novarro en Seguimos. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Yo vivía en Barrio San Martín y la última etapa que viví en Córdoba la viví en el centro, en la calle Igualdad, Ahí cerca del mercado. famoso. Claro. Y ahí usted descubre el interés por la batería y empieza como a tomar algunas clases. Exacto. Yo tocando batería, yo quería progresar en la música. Y además cantaba. Entonces por ahí cantaba en una jazz, tocaba la batería en la jazz y cantaba en la típica. Me gustaba cantar tangos. Primero bolero que canté, los canté en una temporada de verano en Capilla del Monte. En Córdoba, que estuvo 3, 4 años, porque ya después se vino para Buenos Aires. Sí, claro. En la ciudad de Córdoba yo estuve como 20 años. Me convertí en un baterista cotizado en Córdoba y además formé mi propia banda. Mi propia banda se llamó Los Profetas. Y después el Lungone, que era amigo mío de Córdoba, lo encontré por ahí por Flores y me dice, ¿qué haces acá? Yo estaba con un kiosco en revista. Dice, vos no podés, vos tenés que estar tocando. Vení conmigo. ¿No? Y consiguió un trabajo en Colombia. Y ahí me fui para Colombia. Y empecé a tocar y me coticé. Empecé a subir. Hasta que un día dije, bueno, la batería, ¿hasta cuándo? Y ahí empecé a cantar. Y tuve la suerte de que me llamaran para integrar el Club del Clan, un grupo de chicos jóvenes. Que fue un éxito de la televisión. Sí, así. tremendo. Tremendo. Cuando por la arena lo persigue un grillo, pa' que no lo veas se pone amarillo. Si lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. Mi amigo me dice, ¿por qué no formamos una banda y damos la prueba en la RCA Víctor, que está tomando pruebas todos los sábados a las 2 de la tarde?
Y yo presenté esa banda y entró de cabeza. En la Víctor me dijeron, pero ya está, ya son del elenco. El productor, que era un tipo muy piola, se llamaba Ricardo Mejía, nos bautiza, ustedes van a ser los Novarros. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay 2 hermanas que están de moda, que se llaman las Navarro. Y ustedes van a ser los Novarros. Y vos, que sos alto, vas a ser Largo Novarro. Y a vos lo que te queda es Chico Novarro. Y yo decidí anotarme con ese nombre, con ese seudónimo. Y ahí quedó. No lo moví más. Pero yo también empecé a componer mis primeros boleros, que se hicieron famosos, sobre todo en México. Después vino Algo Contigo, años 79, 78. Cuenta Conmigo, Amnesia. ¿Tiene la cuenta de la cantidad de discos que grabó usted como chico? Y yo debo haber grabado unos 20 discos, entre 20 y 30. Chico, cuando usted empieza a ser chico, a editar discos, ¿recuerda la primera vez que vuelve a Córdoba a dar un concierto? No, he vuelto a Córdoba siempre, pero no a dar conciertos, sino a actuaciones privadas, a fiestas, eventos. Y sí, una vez fui con Silvana Di Lorenzo a cantar en un teatro. Hicimos Arráncame la vida un día, y con mis recuerdos más lindos. Yo he vivido más tiempo en Córdoba que en ningún otro lado del mundo. Y yo, aunque no me den ningún premio en Córdoba, amo Córdoba y su gente. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta tapar la inmadurez y ser al menos una vez. No sé. Claro, amo Córdoba y su gente. Qué personaje. Yo me Chico acuerdo Novarro. de haber visto a ellos dos con Juárez ir a la radio. Porque eran muy, muy fanáticos de la radio, amigos de Mario. Y en esta nota, algunos habrán descubierto que también es el responsable de clásicos como El Camaleón. El camaleón, mamá. El camaleón. Ese. Que en cualquier casamiento, fiesta, te ¿Cómo? meten el camaleón. El camaleón, y te estás claro. bailando. ¿Cómo que no? Sanana. Me hace acordar cuando era chico la paradora Titán en Tanti, que te ponía el camaleón y vos Claro. ibas caminando por la calle y lo escuchabas, claro. Paja, también de esa época. Y Ese él no, era no, como no lo el del Club del Clan, el que hacía las canciones tropicales. Claro. Raúl Lavie cantaba tango. Pero jamás imaginé que no se llamaba Chico Novarro. Yo Claro. estaba convencida que su nombre era Chico Novarro, Claro. ¿no? Y ahí explica eso de los novarros. El otro, que era el Lungo, era un cordobés, cantante. El origen de cómo se pone ese nombre artístico es rarísimo. En realidad se llamaba Bernardo Mitnick, Sí. chico. En el libro lo cuenta eso, que cuando estaba en Dean Funes, los profesores y sus compañeros no le podían pronunciar el nombre. Al Fede le Mitnick. pasaba lo mismo, ¿eh? No, pero le quedó Mickey. ¿Cómo? Mickey en vez de Mickey. Mitnick. Y a él le dicen Mickey, porque cuando él después, a la vez que estaba en el Club de Clan, él era un reputado baterista de jazz en la escena de Buenos Aires, que tocaba con el Gato Barbieri, con Lalo Schifrin, con todo eso. Y su nombre era, que también lo usaba en Córdoba, era Mickey Lerman, Mirá. que es el apellido de su mamá. Su mamá es rumana, su papá es ucraniano. Mira. Así que, pero bueno, él cuando contó eso, y a partir de ahí, del Club del Clan, o de ese primer disco, empezó a usar su nombre Chico Novarro para firmar como autor, ¿no? Y Diego, y esta entrevista que le hiciste vos, debe haber, para Córdoba, con Córdoba como excusa, debe haber sido de las últimas entrevistas que dio. Y yo creo que sí, estuve escuchando otras, porque hay algunas que están como colgadas en internet, porque después dio otras notas. Ajá. Yo lo que en esa 30 minutos, casi 40 minutos que hablamos, yo traté de preguntar casi todo de Córdoba, que era lo Claro. que más me interesaba. Claro.
porque uno puede ver después muchas de sus historias de por todos lados. Claro. No, y yo creo que mucha gente que lo conoce, no. Pero aquellos que empiezan a conocer las canciones o han escuchado el nombre de Chico Novarro se está enterando ahora que el tipo tuvo una carrera de 20 años en Córdoba. ¿Y despegó acá? Claro. Sí, él me contó, y de hecho también lo detalla en el libro, que intentó 3 veces ir a Buenos Aires. Como que la primera fue en el 51, que se tuvo que volver porque como que no enganchó nada. Sí. Después a mediados de los 50, y después el último intento que lo logró fue cuando él vuelve de Colombia y ahí se lo encuentra, que estaba trabajando de diariero. Se lo encuentra a ese cantante cordobés que le dice, vos tenés que estar tocando. Y ellos, este cantante tenía el dato que los sábados en Canal 13 hacían pruebas de músicos. Entonces ellos armaron una orquesta y fueron y probaron y ahí nomás los contrataron, sacaron ese primer disco y después él entra al Club del Clan. Y ya ahí empieza también a estar en la escena del jazz y ahí también empieza como a componer sus primeros boleros, sus primeros tangos y bueno, ya ahí se queda. Y ya los papás se van a vivir a Buenos Aires, así que... Bueno, qué hermoso el lujo que nos has permitido darnos, Diego, con este material inédito, la entrevista a Chico Novarro hablando de Córdoba, de su amor por Córdoba. Gracias, Diego. Sí, gracias, la verdad Diego. que conocimos un montón. Yo conocía a él un par de canciones y nada más, pero todo esto, la verdad que muchas gracias. Y su historia con Yo creo Córdoba. que es lindo también, es como un homenaje a esa escena musical de Córdoba. Tal vez hay gente mayor que recuerda la Monte Carlo Jazz, que era esa orquesta donde él estuvo, o la de Hugo Forestieri. También él estuvo tocando con Heraldo Bossio, pero en la época que Heraldo Bossio todavía no hacía cuarteto, que era como una gran orquesta que tocaba por toda la provincia, que tocaba mucho en Santa Fe, en San Francisco, así que a mí me parece que también es lindo recordar esa época porque acá hay muchos músicos, han salido muchos músicos y... No, y conocer la historia y el trasfondo de un gran artista, o sea, y esta nota que ha sido inédita, y que tuvimos el placer de compartir con toda la audiencia, así que gracias por elegirnos. Diego. Gracias. Un placer, ¿eh? Gracias, Diego.